Sense tall ni res, mira, vaig a donar la benvinguda també a una altra persona que vol estar així, en este cas és regidor de Comunicació i Participació Ciutadana, que està sent nosaltres. Què tal, com estàs? José, t'ha pillat així un poquet, com... T'he segrestat pràcticament. Sí. José Acosta, hola, què tal? Hola, com te diuen? Isabel Tornero. Isabel Tornero, molt bé. També eres membre de la... De l'associació Nova de Joves. Perfecte, doncs vinga, ja et vos tenia així. Bueno, doncs, pregunta obligada. Com a regidor d'un ajuntament de 25.000 habitants, el tema de la comunicació deu de ser prou complicat, no? Quines són les activitats que tu desenvolupes dins de l'Ajuntament? Te vaig a contestar en castellà. Contestar en castellà, no passa res. Jo t'entenc igual, Sí, bueno, nosotros desde el Ayuntamiento, al final la comunicación institucional se centra en trasladar a los ciudadanos los servicios que ponemos a su alcance. Ajá. Para que ellos tengan constancia de todo lo que el Ayuntamiento hace por ellos en el día a día, no solo en las fiestas en las que ahora nos encontramos. Y al final no deja de ser una forma de intentar llegar a la población de una manera clara, sencilla, para todo tipo de ciudadanos, que al final no hay que olvidar que 25.000 habitantes da para muchos tipos de personas, y lo que queremos es que ellos se sientan parte del ayuntamiento y que se comprometan a ayudarnos a hacer un pueblo mejor entre todos. Bueno, imagina que les xarxes socials i l'internet t'haurà ajudat molt, no?, a l'hora de transmetre. Com porta la gent major a això? Feu algun... Sí, no, la nueva era que decimos, la era 3.0, ha llegado de lleno. Nosotros tenemos programas de alfabetización para personas mayores, como dices, y nosotros a través del ayuntamiento tenemos en marcha diferentes blogs, webs de cada una de las áreas, perfiles sociales en redes como Facebook, Twitter, Instagram, Flickr. Bueno, al final el abanico es muy grande y nosotros lo que queremos es alimentarnos de esas redes sociales para tener un mayor alcance. Primer formar a la gent per a que després puguen ser... Añadirlo a las viejas herramientas de comunicación, como son publicaciones impresas, radio, televisión es muy limitado a nivel en la política local, y las redes sociales nos ayudan como complemento, un gran complemento, porque su alcance es muy amplio. Bueno, he vist en Facebook inclús que pengeu algun tipus de tutorial per a que la gent en cada momento pueda participar de manera prácticamente de casa instantánea. Claro, ¿no? Cuando hacemos cualquier programa de participación, como han sido en este pasado mes de febrero, marzo, los presupuestos participativos, nosotros desde el Ayuntamiento no nos limitamos a poner a su alcance esas herramientas, sino que le explicamos cómo hacer un buen uso de ellas, para que la mayor parte de la población pueda participar, pueda colaborar con nosotros en esa toma de decisión política. Yo creo que es muy importante, ¿no?, el poder aplegar cuan més canals millor, ¿no? Sí, al final lo que se intenta es que la institución llegue a todo el mundo, llegue de una manera clara. Nosotros queremos ser lo más transparentes posibles. Hoy en día, por desgracia, no en todas las instituciones es así, no en todas las administraciones, y nosotros lo que queremos es eso, tener una identidad de transparencia, ser claros, concisos y llegar de una manera clara a la gente. Yo creo que això a la llarga es la fidelización, ¿no?, del ciutadà. Sí, al final es la meta a la que tenemos que ir todos encaminados. Clar, correcte. Bueno, i jo us deia que jo m'estic quedant al·lucinat en les xiques que n'hi ha en Quart de Poblet. Si ja eren guapes les altres, ara esteu superant-me. T'ho dic en sèrio. No sé si serà l'aigua o esteu donant alguna cosa així. Esa no, m'estan dient per ahí. Bueno, doncs conta'ns quina és la teua participació en la festa i com la vius, Vale, jo també vaig a parlar en castellà. No passa res, jo t'entenc igual. Vale, yo vengo como corporación de la nueva asociación de jóvenes que hemos creado para Quart de Poblet, para integrarnos de una forma más activa en toda la participación de fiestas, actividades, etcétera. Este año, por ejemplo, lo que hemos comenzado y más hemos incitado es a participar en los jóvenes con más participación. Pues en el Carnestoltes Joves, por ejemplo, porque este año, por ejemplo, la bebida tiene que estar más controlada, hay que tener más responsabilidad sobre eso. De hecho, hemos incitado a más participación con premios, sin necesidad de la bebida por medio, una cabalgata sana, divertida y entusiasmada para la gente que venga, se disfrace y disfrute. Un consumo responsable. Un consumo responsable. Además, también hemos hecho paellas, que las paellas las lleva el Consejo. Este año ha sido una participación más iniciada por el Consejo de la Juventud.
el Consejo de la Juventud ha querido hacer suya esa actividad, ha intentado pues hacer más la propaganda de un consumo responsable, que somos jóvenes y tenemos diferentes formas de divertirnos y no es necesidad de beber para disfrutar. I sí, això vam tindre l'ocasió de parlar en Consue i mos ho contava arran d'això, de les novetats i d'este decàleg, no diré decàleg, però sí estos punts que mos havien dit de cuida l'entorn, no conviu i respecta. Jo crec que això és una iniciativa molt bona i si així de vosaltres encara millor. Claro, porque nosotros, por ejemplo, habían discomóviles, etcétera, pero necesitábamos actividades donde el ocio, la participación y todo fuera más sencilla, sin necesidad de involucrar el alcohol, por ejemplo en el Carnestoltes, para activar más a la gente a que venga, disfrute y se apunte. El ayuntamiento ha participado integrando un premio individual y un premio grupal a los mejores disfraces, para que así la gente se interese más para asistir. En Paellas lo mismo, o sea, ahora en la integración de poder hacerse concursos, de participar sin necesidad de nada más que tu diversión y tu presencia, sobra. No, jo crec que, i a més, mira, el fet només d'haver vingut els dos junts és molt significatiu. Això és perquè n'hi ha germanament, n'hi ha bon rotllo. Jo li preguntava ahir a Bartolomé que com era de difícil coordinar 22 col·lectius, però encara, jo veig que encara n'hi ha més. Deu de ser molt difícil, no? Però al final és que Bartolomé ho veia tot fàcil, o sigui que t'ho dic a tu també, José, ara que te tinc, com ha sigut la resposta de la gent i de la gent jove, que jo crec que és un exemple a seguir, no sols així, en altres llocs també, ¿no? Como te decía, intentamos integrar a todos los colectivos de la sociedad, del pueblo, y los jóvenes obviamente forman una parte muy activa, los hemos intentado involucrar, no solo dándoles la oportunidad de opinar, sino de participar con nosotros, de involucrarse. Ahora mismo están ellos dinamizando toda la campaña de recogida de inscripciones para la carrera Holy Quart, todo el tema del Carnestoltes, que comentaba Isabel, de las paellas y demás. Al final es una manera de que ellos, haciéndoles partícipe, lo vivan de otra manera, vean las dificultades que entraña organizar cualquier evento de este tipo para tantísima gente, y al final es una manera de trabajar juntos y crear unas fiestas agradables para todos. Mira que és difícil en els temps que corren trobar un ajuntament i una localitat que treballa així, no? Però és que me sorprèn a nivell personal. I jo crec que ahí està el futur, ¿no? El futur és educar y educar directamente. Y enseñar, porque desde ahora, desde un punto más dentro, estamos viendo lo complicado que tú quieres una propuesta y no es que te quejes por las redes sociales, etcétera, como una persona joven, sino que tienes la integración de poder hablar con un concejal, decirle lo que queréis, tener un trato más directo y que realmente puedas hacer algo que te gusta, que si tú que te quieres involucrar, el ayuntamiento está dispuesto a colaborar. Claro, si vos millorar algo tendrás que dir-ho, si no ho coneixen. Claro. Sí, nosotros hemos mantenido reuniones periódicas con ellos en las que se constituyeron como asociación, se comprometieron a ayudarnos en todo el periodo de fiestas, lo llevan haciendo fantásticamente desde hace 2 semanas, confiamos en que estos 4 o 5 días que quedan lo hagan de la mejor manera posible, y seguro que hemos abierto una vía para que en futuras ediciones de las fiestas de nuestro pueblo ellos y ellas, porque no solo ella, sino hay muchos compañeros también. Claro, ella concretamente sí que está durante el año en el ayuntamiento trabajando con una beca de colaboración, pero el hecho de estar ellas involucradas han conseguido que sus amigos, sus conocidos se involucraran también, y se ha formado un grupo de jóvenes muy interesante que confiamos que nos sigan ayudando. A més, José, ho havia dit al principi, soc representant d'una nova, diguem-ne, un nou col·lectiu, no?, que s'havia creat. Això és molt bonico, de veritat, vos felicite, vos felicite de cor. Perquè a més està ahí, la voluntat de la gent és poder al final participar activament de lo que al final som tots, no? Que l'Ajuntament són tots. Bueno, això és el que diuen. Bueno, pues moltíssimes gràcies. I bueno, a tu sí que te veurem en la Holy Run, no? Sí. I ells també, no, José? T'estava dient, com venen les noves generacions, Venen, ja fan fort, Molt fort. Pues jo m'alegre moltíssim. Bueno, pues amics, altres 2 amics que han passat per així, per este set d'entrevistes, perquè no sé el que ens faltarà. Porteu un rellotge que ens falta per a... Menys 10. Pues 10 minuts per a que comenci la mascleta d'avui. Ja sabeu, dispararà xiquitín. Esteu tots convidats a seguir-la per la xarxa social. També vos he de dir que en el canal 37 de la TDT mos podeu seguir per la FTV València. Bueno, pues moltes gràcies, amics.